La otra vez hablaba con gente del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional, dedicada un poco a estos temas, y me decían que, o sea, el día en que el proyecto se vaya al Congreso, ¿cierto? O eventualmente salga el proyecto y se vaya al Tribunal Constitucional para mirar la constitucionalidad de esta iniciativa, la cosa ahí se va a volver muy complicada, porque al Ministerio Público, por ejemplo, nadie le ha preguntado. Y si bien es cierto que hay celos institucionales y todo, el tema de persecución de los delitos, el Ministerio Público no tiene claridad cómo se va a arreglar eso. O sea, ¿le puede dar amnistía? No. ¿Qué preventa fuera de la tasa de interés? Que si tú lo traes de vuelta, te cobro menos en la tasa impositiva y es bueno para ti, tú, entre comillas, blanqueáis tu plata, la metías en tu patrimonio hoy día, que no tenéis problema, pero ¿y qué más? Porque el Ministerio Público, por ejemplo, podría perseguir, no sé, una figura, fraude al fisco, ¿por qué no? Claro, entonces la cosa es compleja. Delitos tributarios. Hablábamos recién de Aerocontinente, a ti te tocó llevar has llevado varias operaciones. Bueno, en estas cosas siempre hay anecdotarios interesantes. ¿Cuál te diría tú que es como el detallito? Porque me acuerdo yo que viene, o sea, se revienta esta operación a través del quinto juzgado del crimen, yo todavía me acuerdo. Sí. Y bueno, estos tipos armaron una máquina gigante, ¿cierto? Terminaron de una u otra manera ganando, pero terminó perdiendo. Cuéntanos un poco cómo fue ese tema con la operación, ¿cómo se llamaba? Ícaro. Ícaro, sí. ¿Verdad? Bueno, operación que todavía el proceso sigue pendiente. ¿Sigue abierto? Hay un ministro en visita, que es el ministro Montiglio, que hoy día está delicado de salud. ¿Alguna anécdota? Mira, la verdad es que yo me acuerdo que una de las cosas que me llamó mucho la atención respecto a este caso era el apodo que tenía Fernando Ceballos. Fernando Ceballos, que se puede contar, digamos, la anécdota que se puede contar, cuando él tenía algún tipo de carta, algún tipo de nota o algún tipo de correo electrónico, o incluso en las conversaciones telefónicas, nunca se hacía llamar Fernando Ceballos, ni siquiera Fernando. Siempre lo llamaban o el doctor, o el señor de Miami, ¿cierto? El señor de Miami, el doctor. Y incluso Hernán, no Fernando, sino que Hernán. Pero las explicaciones que da Fernando Ceballos respecto a este tema eran bastante más inverosímiles, diría yo. Él decía, en sus explicaciones que da en su declaración judicial, decía, mire, la verdad es que, ministro, a mí, con tal que me llamen con respeto, me da la misma como me llamen, si me llaman Hernán, si me llaman el doctor, aunque yo no sea doctor, ¿cierto? Que me llamen el señor de Miami, para mí indiferente. Además, eso no constituye ningún tipo de delito. Ustedes ya hoy día tienen, va terminando, por así decirlo, la labor del Consejo en esta historia, ¿o no? ¿O todavía les queda, o van a entrar de pronto, no sé, yo quiero preguntarte esto porque ustedes igual entraron en las causas del Ministerio Público, en su oportunidad, que son otras. Sí, las que tenían algún principio de ejecución con fecha anterior a la reforma. Pero la verdad es que el Consejo ha perdido poderes, digamos, facultades para investigar estas causas, sobre todo en las que tienen principio de ejecución con fecha posterior a la reforma. La reforma, en 2005. Sí. Otro tema, a lo mejor, Jorge, el tema, me acuerdo yo, de la declaración de Fernando Ceballos. También él tuvo que venir a Chile. Él tuvo que venir a Chile cuando declaró. No, pero el tipo era un gran cara dura, hay que admitirlo. Yo no sé si tú viste alguna vez la película, probablemente tú la viste, es la película El Padrino. El Padrino. La declaración de Michael Corleone, ¿cierto? En el Senado de Estados Unidos. Sí. Yo me imaginaba inmediatamente esa película, digamos. Fernando Ceballos declarando frente al ministro Montiglio, con un vaso de agua, se le proporciona un vaso de agua que estuvo declarando prácticamente 8 horas. 8 horas. 8 horas seguidas, en una declaración judicial bien extensa, se le preguntaba y se le contrapreguntaba, prácticamente no tomó agua. O sea, un tipo con un dominio de sí mismo, wow. realmente increíble. Y lo que va pasando también, tú sabes que Fernando Ceballos sabe leer y escribir, apenas sabe leer y escribir, pero ya sus hermanos menores, los hermanos menores de Ceballos, son educados en Harvard y en el MIT, digamos, lo que pasa siempre con estas organizaciones criminales. ¿Han pasado mucho pato mano de este tipo por Chile?
mucho colombiano, que se pueda contar, digamos. Porque nosotros publicamos un artículo, no sé si te acuerdas, del 2007, sobre, siempre se me olvida, acá lo anoté, Prada Cortés, por ejemplo, es un caso colombiano, sí, ¿cierto? sí. ¿Pasan muchos por acá? ¿Somos país de paso? Sí, probablemente lo que vemos nosotros solamente es la punta del iceberg, digamos. ¿Ah? No se pueden descubrir todos los casos en que han pasado algunos narcotraficantes por Chile. Y ese caso fue un caso bastante particular, digamos. Prada Cortés ingresa con un nombre falso a Chile porque le gustaba a nuestro país, le gustaba esquiar. Y jugar golf. Le gustaba jugar golf, ¿cierto? Entonces venía con ese pasaporte falso, ingresaba, iba a nuestros centros invernales, compró una propiedad incluso. Y la compró cash. Y la compra cash. Y usa además el tema de constituir sociedades, digamos, sociedades offshore, digamos, sociedades al portador, en que es difícil saber quién es el portador de esas acciones. Cuestión que hoy día está un poquitito de vuelta en el mundo. Yo he leído hace poco, digamos, que el gobierno panameño quiere imponer algún tipo de normativa especial respecto de las sociedades panameñas. Sí, porque es como uno las constituye o sea, las armas en Panamá y cruzáis al frente nomás. Claro. Hay una islita y ya está. O sea, la otra vez leía que es muy interesante, un libro que editó Flaxo que se llama Crimen Organizado en América Latina. Y había un artículo hecho por un ex jefe de la DEA norteamericana que hablaba sobre todos los tipos de sociedades que se pueden constituir en los paraísos fiscales. Y había una que me parecía notable, que se llamaban Vintage Companies, ¿cierto? Y que lo notable, hasta dónde habían llegado, en el borde de la legalidad, porque el tema no es necesariamente ilegal, eran empresas que tenían constitución de hace 20 años, 30 años, pero lo hacían lo hacían hoy con fecha de 40 años atrás. Entonces les permitía a los tipos lavar la plata. Decía, uy, pero usted me está investigando de aquí para acá, pero yo tenía hace 40 años estas lucas, no sé, en las Islas St. Kitts, en las Islas Nevis. Otra cosa que te quiero preguntar, te van quedando particularmente a ti, estáis viendo una última cosa que es la operación Suspiro Europeo. ¿Qué nos queda ahí? ¿Ya está pronto a salir sentencia, acusación? Ya están hay algunos procesados acusados. Bueno, llegó hace poco Mauricio Massa, extraditado desde Estados Unidos. Cumplió condena ya incluso por una figura especial, digamos, que tiene la legislación norteamericana. Y hoy día está procesado y sigue privado de libertad. Y probablemente, claro, ya viene en la etapa final, digamos, de este proceso, probablemente va a venir luego la sentencia, digamos. Esperamos tener luego sentencia en ese caso. Te quiero llevar de nuevo al anecdotario porque me acordé de algo, pero no lo tengo muy bien. ¿Cómo ha sido el tema de la mafia italiana en Chile? ¿Han habido casos, personas así más o menos conocidas que hayan pasado por aquí? Yo no recuerdo ningún caso de mafia italiana, pero yo creo que tú tienes más historia de eso. Sí, yo creo que hay una ahí, porque aparte de esa, que era cuando los tipos, el tema de Provenzano, pero tú no alcanzaste a entrar en la operación. No, yo no estaba en esa operación. Claro, no estaba. Pero tú estuviste, claro, estabas después en el tema. Así es. Espérate, te quiero preguntar, que es una última pregunta, porque ya nos queda poquito de programa. ¿Cómo están el tema de los oficiales de cumplimiento hoy día en los bancos? Que son estas personas dedicadas, ¿cierto?, a revisar el famoso due diligence o cómo son los clientes. Sí. ¿Se han portado bien los bancos en esta historia? Que es por ahí donde principalmente se puede lavar la plata. Sí. Yo creo que también hay un tema de mito, digamos. Claro, es importante el tema de la supervisión bancaria de los bancos e instituciones financieras. Y ellos en general, la banca en general, se ha tomado bastante en serio, digamos, esta labor. Fundamentalmente a partir de los sucesos trágicos del 11 de septiembre del año 2001, digamos. Perfecto. Hay legislación norteamericana, la ley patriota, digamos, la ley RICO, que establece sanciones importantes para los bancos que hacen negocios con Estados Unidos y hacen negocios con los socios comerciales de Estados Unidos, o que son socios comerciales de Estados Unidos. Entonces, hoy día los bancos, diría yo, tienen verdaderos equipos bastante profesionalizados en tema de cumplimiento normativo y en tema de cumplimiento de normas de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. No así, diría yo, en respecto de otras empresas que también son sujetos obligados
que también tienen la obligación de tener un oficial de cumplimiento, pero este oficial de cumplimiento se ha transformado prácticamente en una figura decorativa, digamos. El gerente de la empresa, entre otras funciones, cumple la función de oficial de cumplimiento, lo cual ciertamente no es lo ideal y no fue así creada la norma. Hubo en los temas de lavado siempre hay estas cosas, las tipologías, ¿no? De lavado, que está el SmartFin, ¿cierto? Sí. Eso es súper dinámico. ¿Hay alguna tipología nueva? Por ejemplo, los tipos, no sé, pues lavan las plata y las ponen en A, compran caballos, compran propiedades. ¿Cuáles son las últimas tipologías que han aparecido en este tema? Y esto como última pregunta. Sí, yo te podría comentar tipología en área de casino, por ejemplo. ¿Ya? Se ha visto en los casinos algún tipo, o ha salido como una señal de alerta, el cambio de billetes de baja denominación por billetes de alta denominación. Gente que no va a jugar a los casinos, sino que lleva una maleta con billetes de 1.000 pesos y prácticamente compra con ese dinero, compra fichas, prácticamente no juega en el casino y se devuelve a la caja y le dice al cajero, oiga, cámbiame esta ficha, pero ahora no quiero mis billetes de 1.000 pesos que se los acabo de entregar, deme de 20. Sino que deme de 20.000 pesos. Eso fundamentalmente porque el sujeto vinculado a la organización criminal no le sirve el billete pequeño, claro. Es de mucho más difícil traslado, hace mucho más bulto, digamos. Claro. Y hoy día el billete incluso, que ha sido modernamente asociado al narcotráfico, ya no es el billete de $100. El paradigma que nosotros veíamos en las películas, del maletín del millón de dólares, ¿cierto? Alguien abría el maletín del $1.000.000, incluso se veía, qué sé yo, el hombre del maletín, se decía en el fútbol. Eso ha quedado completamente superado con el nuevo billete, que es el billete de 500 euros. Si hoy día consideramos que un euro es equivalente a 700 pesos, sí, claro. 7 por 5, 350.000 pesos versus 50.000 pesos, un poquito menos, de un billete de $100. Sí, claro. Le ayuda harto a los criminales. Rodrigo, se nos acabó el programa hoy día. Quiero agradecerte que hayas venido a esa entrevista, siempre interesante hablar de estos temas. Y a continuación viene Santiago Escobar en vivo en El Mostrador TV. Nos vemos la próxima semana. Gracias.